para modelaje, para obtener incluso otro tipo de empleo. Sí, esas son maneras de captar o enganchar a las víctimas. El transportarlas también o el transferirlas son otros de los verbos rectores. Ahí se han llevado a cabo juicios orales en los cuales personas tratan de justificarse, incluso que han sido transportistas, es decir, choferes de taxi o choferes de Uber, incluso, que dicen, pero pues si yo nada más estoy transportando, ¿verdad? O sea, yo nada más las estoy llevando a algún lugar, yo no hice nada, yo no las capté, yo no hice nada más. Bueno, pues el transporte o el traslado es una actividad, es un verbo rector del delito que no se puede sacar, ¿verdad? Llevé un juicio en el cual se sentenció a una persona que era taxista, ¿sí? Que trataba de justificarse por ese medio, ¿verdad? Yo nada más di el servicio de taxi, pero no. O sea, hay otras actividades que realiza y además con conocimiento de que está haciendo esa actividad, de que las chicas van a eso y de que alguien más, incluso él, se beneficia con el pago, ¿sí? Con un recurso obtenido de la prostitución ajena. Entonces, esas cuestiones son delito, ¿verdad? Retener, entregar. Retener puede ser incluso personas que cuando se raptan a las personas que prestan sus domicilios o que tienen el domicilio, ¿verdad? A las víctimas de este delito, el entregarlas también. Yo no hice nada, yo nada más la entregué de alguna manera, ¿no? Yo no la capté, yo no la enganché, yo no la transporté, yo nada más fui y la entregué. Pues también eso es delito. Alojar, ¿sí? En algún domicilio, en algún hotel, ¿sí? Por eso las responsabilidades que tienen o que llegan a tener aquellas personas que aún con conocimiento pues alojan incluso en los hoteles o moteles a víctimas, ¿verdad? de estos delitos. El prepararlas, el promoverlas. Tenemos una lucha ahorita que pues tenemos que ir dando, ¿verdad? En los medios. Ustedes conocen uno de los medios que se difunden impresos aquí en la ciudad, y esto es el periódico PM. Desafortunadamente, y lo tengo que decir, ¿verdad? Ese periódico en su parte del medio pues usa un tipo clasificado en el cual de alguna manera se promueven este tipo de actividades que tratan de justificar de alguno o de otro modo, pero que no llevan más que a esto que es la trata de personas, ¿verdad? Porque al ofrecer servicios para adultos pues lleva implícitas muchas cosas y muchas cosas que no se ven o no se observan en ese anuncio que están detrás, ¿verdad? Detrás de eso hay víctimas, algunas otorgando su consentimiento, algunas sin otorgar su consentimiento, porque incluso son niños o niñas, ¿sí? Que pues no pueden otorgar su consentimiento, ¿verdad? Entonces el promover de alguna manera también, o el facilitar, ¿sí? Son muchos de los verbos rectores. Y luego que dice el aspecto jurídico, bueno, a una o a varias personas con fines de explotación. Los fines, fíjense bien, no es para la explotación ya en sí, con fines de explotación, es decir, solamente que esa sea la finalidad ya es delito. ¿Qué quiere decir esto? El delito de trata de personas también es un delito de peligro. Me decía uno de los defensores, es que ¿sabe qué? Ese día que estaban ahí, pues sí, las iban a prostituir, pero estaban ahí nada más parados para eso, pero no se realizó, incluso en el interrogatorio decía, no se realizó ningún acto sexual ahí en esa esquina donde estaban parados. Pues no, pero esa es la ignorancia que tenemos o que tiene mucha gente aún, de que dice, no, es que no realizó el acto, ¿verdad? Sí, no se llevó a cabo, sí, un acto sexual. Bueno, con el simple hecho de que la finalidad haya sido esa, de que haya estado paradita ahí, o de que haya sido transportada para eso, o entregada para eso, retenida, alojada, o cualquier otro verbo que les acabo de mencionar, ya implica, ¿sí?, el delito de peligro. Es decir, ya hay una explotación, ya hay una trata, perdón, ya hay una trata de personas porque es el fin, ¿sí? Y pues las modalidades, maestro, puede ser la esclavitud, ¿sí? La servidumbre, la prostitución ajena, que ya les mencionó la maestra. Si bien es cierto, desafortunadamente, pues bueno, la prostitución no está en sí tipificada como delito, la prostitución libre, cuando nadie más se beneficia de que una persona se prostituya. Ya cuando alguien más se beneficia de cualquiera que sea el modo, ya es explotación. Y pues tenemos otras maneras o modalidades, como lo puede ser incluso la mendicidad de aquellas personas que ponen a pedir limosna, ¿sí? Muchas de las veces es de manera forzada o con engaño, no tiene que ser de manera violenta, puede ser aprovechándose de su situación vulnerable, aprovechándose del engaño, de la minoría de edad,
a pedir limosna, ¿verdad? Nadie puede ser, no pueden ser vulnerados sus derechos de esa manera. Explotación laboral, ¿sí? Cuando alguien se beneficia del trabajo de otra persona, cuando no se reciben los sueldos o salarios adecuados o los sueldos son inferiores al mínimo. O sea, hay muchas modalidades. La utilización de las personas para la adopción ilegal, es decir, cuando se entregan, ¿sí? Niños a personas para hacer una adopción que no está apegada a la ley, también se puede llegar a considerar trata de personas. El matrimonio forzoso, ¿sí? Cuando las personas no otorgan su voluntad, incluso el tráfico de órganos o la experimentación biomédica. Todas esas modalidades pueden entrar dentro de la trata de personas y de ellas se pueden derivar muchísimas otras cosas más. Sí, muchas gracias, maestra. Miren, junto aquí al panel se encuentran también estos dos compañeros, son dos alumnos de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, es Ángel Vázquez Chávez y la maestra Samantha, la compañera Samantha Lucía Gutiérrez Flores. Cuando hacemos estas dinámicas, a mí me gusta como docente, pues he sido maestro de ellos, subirlos aquí al panel para que vayan ellos también viendo o dimensionando, ¿verdad?, de lo que es estar aquí arriba, porque va a llegar un momento en que si nosotros como docentes no confiamos en ustedes como alumnos, de que va a llegar un momento en que van a ocupar estos espacios, pues estamos nosotros en un error. Tenemos que ir dejando ese surco, dejando ese espacio para que ustedes vayan acomodando, ¿verdad? Y vayan ustedes posicionando los lugares que se van quedando aquí en la facultad, en todas las otras escuelas, ¿no? En todas las otras profesiones. Entonces es una manera que hacemos, en este caso algunos maestros, de ir dándoles a ellos esa oportunidad de dimensionarse, ¿verdad?, de sentirse aquí junto con estos compañeros y con estos docentes. Y ahorita les vamos a también a hacer unas preguntas relativas a esto, pero sí quisiera pasar yo con la maestra Marta Dena, porque mencionan que existen factores, bueno, es una pregunta, si existen factores en el estado de Chihuahua que lo coloquen en situación de vulnerabilidad. Siempre que vemos la trata, lo vemos como en el centro del país, como en las películas, que es lo que decían hace un momento, pero ya viéndolo en el estado de Chihuahua, ¿verdad? ¿Qué factores existen para que lo pongan en un sitio de vulnerabilidad para este delito, maestra? Sí, así es, mire, sí es cierto eso que menciona usted, y al parecer el fenómeno se puede dar de distintas maneras por la ubicación geográfica. Yo no sé si ustedes respecto del tema de trata han escuchado hablar de un trabajo, es un documental que se hizo, me parece que es Discovery Channel, el de Tlaxcala, de Tenancingo a Nueva York se llama, ¿sí? Búsquenlo, está en internet y lo pueden ver ahí, es extenso y habla sobre el fenómeno culturalmente asentado y aceptado en la comunidad del municipio de Tenancingo, en ese estado que es el más pequeño de la República Mexicana, y todas las ganancias que genera esa actividad para esa población, ¿verdad? O sea, pero es un proceso cultural altamente arraigado en las familias, ¿verdad? O sea, yo estuve en Tlaxcala el año pasado, lo he comentado, y ahí en la Universidad de Tlaxcala, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y algunos de los docentes de ahí mencionaban que tienen alumnos que estudian Derecho o alumnas que estudian la licenciatura en Derecho y que pertenecen a familias que a eso se dedican, a la trata de personas con la modalidad o finalidad de la explotación sexual, porque ellos saben que eventualmente en algún momento su familia o su familiar va a requerir del servicio de un abogado, o sea, una asistencia legal, ¿sí? Entonces ellos están mentalizados en eso y están estudiando ahí y lo externan, y la gente los conoce y saben y los tiene plenamente identificados, ¿no? Eso sucede todavía ahorita en la actualidad. Bueno, el fenómeno funciona hacia allá, ¿verdad? Es un proceso de exportación, hay una cadena que es Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, y las exportan a las chicas, así como si hablásemos de un negocio, es una comercialización del cuerpo humano. Cuando ustedes piensen en esto, esa es la explotación, ¿verdad? Es esa ganancia que vas a sacar de la degradación de otra persona, de un semejante. Entonces, eso es lo que hacen. Bueno, aquí en Chihuahua, el fenómeno se ha presentado con esa situación, puede ser igual, pero tiene otras variantes, tiene otras aristas, hay otras
características propias que tienen que ver con un aspecto contextual desde esa ubicación geográfica en la que está Chihuahua. Y para el año del 2010 me parece que fue que CEIDAS, que es un organismo, una asociación civil, tiene identificados los porqués, ¿no? O señala que, de acuerdo al estudio que ellos realizaron, a Chihuahua se le ubica en altos niveles de vulnerabilidad para la presencia de la trata de personas por lo siguiente. Dice: en el indicador de pobreza y carencia social, Chihuahua está cumpliendo únicamente el 50.9%, un 64.8% respecto de nivel de violencia social, un 17.5% en precariedad económica y un 85.7% en cuestiones de sistema deficiente de justicia y seguridad pública. Entonces, eso ubicó al estado de Chihuahua, lo ubica con una alta incidencia o como un estado altamente vulnerable para la presencia de la trata de personas. ¿Sí? Esos son los datos más o menos de lo que existe, o al menos son los datos identificados a la fecha en que se hizo el estudio. Gracias. Y con esto refuerza, maestra, lo que está diciendo usted. ¿Qué nos puede mencionar sobre el caso del Arroyo del Navajo? Bueno, el Arroyo del Navajo es un episodio triste, ¿no? El asunto yo creo que vamos a coincidir aquí, ¿no? Esto se trata de una cuestión de asignatura pendiente para Juárez. Así lo puedo señalar o puntualizar, porque Juárez tiene un antecedente triste desde aquel episodio del campo algodonero. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Yo siempre comento una experiencia al respecto. Yo trabajaba en el municipio de Juárez en ese entonces, en la secretaría particular del presidente en aquel momento, y recuerdo que había que pasarle, no había la comunicación que ustedes tienen ahorita del internet, donde todo es inmediato, ¿no? Sino que había que pasarle la oficina de comunicación social al presidente para que revisara las notas importantes del día antes de que lo abordase alguna persona o algún integrante de la prensa y él supiera más o menos qué contestar. Entonces recuerdo que cuando leo la primera parte decía que se encontraron 8 cuerpos tirados en la calle Ejército Nacional, Paseo de la Victoria. Yo decía, no puede ser, yo creo que hay un error en el número, no pueden ser 8 cadáveres en un crucero como ese, que no estaba despoblado. Si no está ahorita, no estaba tampoco en aquel entonces. Entonces bajo a preguntar y me dicen, no, sí son 8 cuerpos, y ese es lo que sucedió, 8 cuerpos de 8 mujeres ahí tirados y encontrados, ¿no? Entonces, de ahí en adelante surge ya después todo el antecedente, lo que ustedes conocen ahora como el caso del campo algodonero, la sentencia de la Corte Interamericana al Estado mexicano, y sigue habiendo desapariciones en Juárez, ¿no? Mujeres desaparecidas y en algunos casos desafortunadamente encontradas pues sin vida. Entonces, en la parte del Arroyo del Navajo, yo entrevistaba el otro día a una persona, una juez del Tribunal Oral del nuevo sistema, y ella me decía, es que al Estado mexicano le vuelve a pasar eso. Dice ella, había un resolutivo donde se les dice la prevención, atender la prevención para que esto no vuelva a suceder, no vuelva a pasar. Dice, y con el caso de Arroyo del Navajo nos vuelve a pasar. Tengo entendido que fueron 11 víctimas, o al menos el juicio está por 11 chicas encontradas, 6 personas que fueron sentenciados y otro más que está aperturándose el juicio, me parece, 14 víctimas, jovencitas y asesinadas, ¿no? Y que fueron explotadas también sexualmente. Entonces, yo cuando empezaba a construir, integrar esta parte de mi estudio para la tesis, yo ubicaba la temporalidad del estudio a partir del 2012, ¿sí?, a la fecha, o sea, 2012 a 2017, pero como todo te refiere aquí a la atención respecto de ese episodio del caso del Arroyo Navajo, lo ampliamos a partir del 2009, que son las desapariciones y que se encuentran después los cuerpos en Arroyo de Navajo. Entonces, el caso del Arroyo del Navajo fue sentenciado por homicidio y por trata de personas, que tengo yo, algunos datos me indicaban, algunas personas involucradas con el proceso, que
fue un dato que se encontró de aperturar el juicio por homicidio, y durante las investigaciones salen las condiciones de la explotación sexual a las que estuvieron sometidas las niñas, ¿no? Además hay un vínculo con drogas, donde las ponían a vender droga o las drogaban para que estuvieran en disposición de ser explotadas sexualmente. Algunos refieren incluso el contacto, como lo mencionaba ahorita la maestra Perla, a través de ese periódico que es el PM, y que es increíble que siga en circulación y que dentro de su circulación diaria en el área de clasificado venga la posibilidad de contactar un servicio como este. ¿Sí? Y si eso lo encontramos nosotros y ustedes, pues la autoridad lo entiende también y lo sabe, ¿no? Entonces sí hay que tener presente eso como un antecedente negativo. Ya sucedió, pero debe haber una enseñanza al respecto, ¿no? El caso de Arroyo de Navajo no puede quedar nada más para un antecedente histórico sin ninguna motivación. Debe ser un antecedente que tenga una causa positiva, que sirva para integrar datos, que sirva para sistematizar información y las historias que se vivieron ahí de quienes lo vivieron, y permita la prevención, ¿sí? Permita establecer patrones y permita crear cuestiones que eviten que caiga otra vez un grupo de chicas en una condición como esta. Ahora, el fenómeno evoluciona. Eso sucedió con Arroyo de Navajo. Es una situación en la que se involucra el crimen organizado. No es nada más un tratante, un agresor, un explotador, un perpetrador solo. En ese caso es una banda del crimen organizado, ¿sí? Que es una de las facetas en las que se presenta la explotación sexual en Chihuahua.